¿Es posible ver a Jesús? ¿Tiene un físico, una forma o una experiencia real? Hay gente que dice que no, pero Lilibet asegura que sí. Ella cuenta que vivió una experiencia espiritual que la marcó para siempre, donde afirma haber visto a Jesús y describe con detalle su vestimenta, una túnica, sus sandalias de oro, el lugar y la sensación que la envolvió en ese instante. Lo más fuerte es que esto pasó cuando su vida iba por otro camino, un camino pesado, rodeado de gente dura, decisiones difíciles y un mundo donde ella misma reconoce que fue pareja de una persona con mucho poder. Después de ese momento, nada volvió a ser igual. Empezó a cuestionarlo todo, su pasado, sus decisiones y la vida que estaba llevando. Pero, ¿esto fue real? ¿Fue una señal? Hoy Lilibet rompe el silencio y cuenta su verdad aquí en De Frente con el Lente. Ok, mi gente de Frente con el Lente, esta vez nos encontramos en Oveja Sucre. Y el testimonio que le traemos el día de hoy, yo sé que les va a gustar bastante, se van a quedar enchufados ahí escuchando y viendo todo lo que tiene por contarnos la pastora Lilibet aquí. Entonces, sin más preámbulo, no vamos a hablar tanto porque la pastora tiene mucho que contar y no les quiero quitar mucho tiempo. Pastora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida a nuestro canal De Frente con el Lente. Preséntese ante las cámaras, de ahí para allá, fluye, eso es suyo. Bueno, Dios me los bendiga, dándole gracias a Dios por el privilegio que me da de estar aquí, primeramente ante Dios y segundo con ustedes, que me han dado la oportunidad nuevamente de comentar mi historia de lo que me sucedió en un pasado. Y aunque ya han sido más de 22 años, pues es algo que yo tenía oculto, es algo que yo tenía reservado, que nunca me habían dado ese privilegio de yo contar mi testimonio, ni de dónde Dios me sacó, hasta el punto de hasta donde llegué, que fue lo profundo, lo más bajo de este mundo. Claro. Pero de que Dios, y en su amor y en su misericordia, Dios me escogió para marcar la diferencia de entre lo que es esa vida con la vida ahora en Cristo que llevo, que es una vida llena de paz, de tranquilidad. Anteriormente no tenía esa paz, esa tranquilidad, era triste, era con un vacío, era bastante traviesa, era bastante peligrosa también. Pero Dios transformó mi vida para ser ejemplo para aquellas personas, aquellos jóvenes, para impactarles, aleluya, con un mensaje de la palabra también. Aquellas vidas que quizás se han sentido sin una salida, quizás que piensan de que no pueden cambiar, no pueden salir de donde están, de ese hueco profundo donde ellos se encuentran. Yo soy un testimonio vivo y una muestra del amor de Dios, y soy una muestra real de que Dios existe. Y de que Dios, si tú dispones en tu corazón en cambiar, Dios puede cambiar tu historia, así como cambió mi historia. Exactamente. Usted, ahorita que estábamos en el culto, usted nos había comentado desde los 8 años empezó su vida de sufrimiento. Háblenos un poquitico de cómo fue todo ese proceso hasta usted llegó al punto en el que se convirtió en una ficha muy peligrosa en dicha corporación del vecino país, ¿cierto? Amén. Entonces, coméntenos cómo fue su niñez, que me dice que fue una niñez bastante sufrida. ¿Qué tanto pasó usted en su niñez? Bueno, Brian, yo desde que tuve 8 años, comenzó mi desierto, comenzó ese caos, comenzó esa historia de sufrimiento, de tristeza, de dolor. A mis 8 años viví una experiencia desagradable que yo sé que hay muchas niñas que van a escuchar este testimonio y se van a dar cuenta de lo que yo pasé. Yo pasé por una violencia a mis 8 años de edad, pero Dios ha sanado mi corazón, porque Él es el que sana nuestros corazones. Correcto. Y bueno, a raíz de eso me volví bastante tremenda, porque después que una niña pasa de una, ya no es la misma. Ya comienza como que un espíritu a introducirse dentro de uno, y este espíritu puede llevarlo a uno a la prostitución. Y yo comencé de ese sufrimiento, entré a una vida de que intenté un noviazgo, ahí tuve mi primer hijo. También me sucedieron muchas cosas con esa relación. Me fui a Venezuela. Allá en Venezuela viví muchas cosas dolorosas, cosas que marcaron mi vida,
que me llenaron mi corazón de odio, de resentimiento, porque yo no era una niña mala, yo era una niña que mis papás me habían instruido en la iglesia. Pero a raíz de todo lo que me pasó, mi corazón se volvió duro, mi corazón se volvió lleno de sentimientos, de deseos de vengarme. Y esto me llevó a cometer todas estas clases de locuras que sucedieron en mi vida. Y bueno, en Venezuela no me fue bien con la pareja que yo tuve, no voy a mencionar nombres. Claro, así. No me fue bien, no era la voluntad de Dios. Me aparto de los caminos de Dios, porque yo había entrado un tiempo en los caminos de Dios y yo me aparté. Y por apartarme esto me trajo consecuencias también. Porque me fui con ese varón y allá viví muchas cosas desagradables, cosas que marcaron mi vida, mi corazón. Viví una historia, una experiencia muy tremenda, con una pérdida que tuve de un fallecimiento de una bebé que tuve de 8 meses. Ahí mi corazón lo golpeó más el enemigo con este dolor, este sufrimiento. Y esto fue lo que me llevó a que yo me desencadenara hacia las calles. Claro. Y yo me recuerdo que yo me fui de esa casa, de ese lugar. Me fui con mi hijo, tenía un hijo de prácticamente, creo que tenía como 2 añitos, y me fui a dormir bajo un puente. Un momentico, antes de que usted pasara eso, yo había escuchado de que usted tuvo el encuentro con Dios, antes de eso, ¿cierto? Sí. Antes de eso también... Eso fue cuando... Entonces, cuando esa señora... Cuéntanos parte de ese proceso sin mencionar nombres, porque sabemos de que no vamos a comprometer a nadie aquí. Esto tampoco lo estamos haciendo con el ánimo de querer denunciar a una persona, sino simplemente es una etapa de su vida que usted vivió y que se puede decir. ¿No es? Así es. Entonces yo lo que puedo contar, la experiencia que tuve, donde yo morí por 3 horas, fue que cuando yo tenía esa relación, yo me acuerdo que me faltaba una semana para los 8 meses, para ya dar a luz a mi bebé. Y me acuerdo yo que estaba en el baño, escuché como si estuviera haciendo algún jugo en una licuadora, y cuando salí del baño que llego ya me tenían preparado un vaso de jugo. En ese vaso de jugo era como una malteada. No sabía qué contenía, pero el médico que le hizo la autopsia a la bebé, él fue que me dijo que la bebé que tenía muchos suministros de Citoté, y eso fue lo que causó de que la bebé vientre y eso me impactara a mí también. Claro. Entonces, a raíz de eso, de ese sufrimiento que yo pasé, que yo viví, porque eso lo viví yo y Dios sabe. Dios sabe que no miento, Dios sabe que todo esto es real y que en la maternidad de Venezuela debe encontrarse historial. El historial clínico, sí. Sí, porque el médico me preguntó qué fue lo que te tomaste, por qué te puso así y esto, y eso después le hicieron autopsia y apareció que tenía muchos residuos de Citoté, la bebida que me tomé. Yo, cuando me tomé eso, comencé en el suelo, en el piso, como en 4. A gatear, pidiendo ayuda. Yo le extendí, me acuerdo, mi mano a esa mujer que me ayudara y ella no me ayudó. Ella se quedó sentada ahí en su cama. Y viéndola a usted. Viéndome a mí ahí, no hacía nada. Pero Dios me dio la fuerza de que fui y abrí la puerta, la manigueta de la puerta, no sé cómo pude, me estiré y abrí la manigueta de la puerta. Y cuando yo abrí la manigueta de la puerta, yo alcancé a sacar un brazo, una mano. Cuando yo saco mi mano, veo que alguien, una vecina, me alcanza a ver. Y esta persona cierra la puerta. O sea, ella no quería ayudarme. Y a pesar de que yo era una niña de 16 años, por mi mente no se pasó. Pero sí, cuando llamaron la ambulancia, eso yo había perdido el conocimiento porque a mi bebé le dio como que un infarto, algo así, porque la barriga yo recuerdo que yo así boca arriba, la barriga se me movía, era que la bebé estaba infartando. Porque está convulsionando. Convulsionando por dentro, sí. Y después, bueno, a mí me cuentan, yo perdí conocimiento, perdí todo, a mí me cuentan de que ya en la ambulancia yo iba prácticamente sin signos de vida. Y en la ambulancia ahí me reanimaban.
Comenzaron como que a quererme reanimar. Yo lo que recuerdo es que cuando ellos me están reanimando, los médicos iban corriendo conmigo por ese pasillo, por un pasillo, porque los pasillos de los hospitales en Venezuela son largos, son grandes. Sí. Y el médico estaba cumpliendo años, me acuerdo, le dice que me llevaba corriendo y venían 8 médicos atrás, corriendo me llevaban a pasar la cirugía enseguida, como que me llevaban a, no sé qué procedimiento me iban a hacer ellos, pero yo veía a los médicos corriendo porque yo estaba acostada y yo veía al médico y escuchaba los pasos de todos los que venían con él. Y en ese lapso yo empecé a experimentar, ya mi espíritu se estaba saliendo del cuerpo, cuando yo me sentí como si la camilla se hubiera vuelto como un avión. Eso fue algo como cuando tú vas a un avión que va despegando, así sentí yo que la camilla se volvió como... Y era que mi espíritu ya estaba... Fuera de usted. Fuera, sí, estaba fuera prácticamente. Cuando ellos me ubicaron así, yo empiezo a verme, o sea, mi espíritu empieza a ver cómo ubicaron mi cuerpo ahí, donde tienen ellos la sala de operación, y los médicos comenzaban como que a reanimarme. Todo eso lo vi yo, pero ya yo... Y comenzaron los médicos como que a reanimarme, mi cuerpo ahí tirado, pero ellos no pudieron lograrlo. Ellos no pudieron lograr reanimarme. Yo fallecí por 3 horas. Duré mucho, mi familia no sabía nada. Cuando yo estoy ahí en esa sala de cirugía, yo comienzo a observar que los médicos, ellos empiezan, unos se les salían las lágrimas. Otros me hacían en la camilla así, a los pieceros me hacía así. Y el otro se puso en una pared, como quien dice, ya se fue, ya no podemos hacer nada por ella. Y ahí fue donde, tristemente, los médicos se habían dado cuenta que yo había fallecido. Okay. Cuando ya yo estoy observando esta escena, viendo mi cuerpo ahí tirado, yo comencé a querer hablarle a los médicos y decirle de que qué hacía yo ahí si yo estaba acá de pie, pero yo no entendía que yo estaba todavía. Okay. Y yo empecé a decirle a los médicos, ¿qué hago yo ahí, doctor? Veía que el doctor no me prestaba atención y me fui para donde otro doctor. Y el doctor también, ese otro doctor no me prestaba atención. Es que no me podían ver, porque era el espíritu mío que estaba hablando con ellos. Y yo pensaba que estaba viva, pero yo sí veía mi cuerpo tirado. Cuando yo trato de agarrarlo por aquí, yo veo que mis manos se vuelven como si fuera humo. Pero era que el espíritu, era que yo era espíritu, y ahí me di cuenta en mis manos que yo era un espíritu y que yo estaba... Ahí empecé, bajé la cabeza, me puse triste porque el espíritu se entristece así como nos entristecemos acá. O sea, todos lo hacemos igual. Claro. Y yo me acuerdo que traspasé las paredes del hospital. Cuando yo traspaso las paredes del hospital, empecé a darme cuenta de que mi espíritu comenzó a vagar. Y de pronto hubo algo que me jaló hacia el cielo, al cielo. Eran los ángeles que me llevaron al cielo. Y cuando estaba allá en el cielo, yo veía que era puras nubes. Para donde miraba para acá, miraba para acá, miraba para abajo, puras nubes. Era como que yo me sentía metida como una bola de algodón. No veía nada, pero empecé a notar que las nubes se empezaron a quitar. Porque está el primer cielo, segundo cielo, el tercer cielo, allá está esa ciudad que yo vi. Ese Dios que todo el mundo dice que no es real, ese Dios que yo negaba, que yo misma decía que Dios no era real porque yo había pasado por una vida de 8 años. Allá estaba ese Dios que yo misma lo negaba. Y yo me acuerdo que se abrió, se quitaron las nubes y empecé a ver una puerta de oro. Y en esa puerta grande de oro yo empecé a notar que se empezó a abrir. Cuando esa puerta se abre, yo empiezo a darme cuenta que había alguien parado, pero era como una columna de humo. Medía casi como más de 3 metros. Sí. No sabía que era nuestro Señor Jesucristo, no sabía. Porque Él se me mostró primero en forma como una columna de humo. Y se fue quitando de los pies. El humo se fue quitando de los pies. Cuando empecé a ver que se fue quitando de los pies, empecé a notar que tenía unas sandalias de oro. Ahí me impacté yo porque yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Unas sandalias de oro purísimo, oro fino. Que yo le dije a mi mamá, yo le conté el testimonio a mi mamá,
Mi mamá, inclusive mi mamá es consciente de este testimonio porque ellos fueron los primeros que yo le conté cuando llegué acá, a Colombia, de lo que a mí me había pasado. Y yo me acuerdo, yo le dije a mi mamá, mami, una sola sandalia del Señor Jesucristo no pueden ni 20 hombres. Del peso del oro que tiene en sus pies, que esas sandalias son hermosas. Y yo le dije, mami, y él cuando caminaba, como si llevara unas plumitas. O sea, para él eso no pesaba. Tremendo. ¿Usted nunca aquí ha visto una figura que se asimile a las sandalias que él tenía? Nada. Y yo me acuerdo que cuando ya el humo se iba quitando, porque se iba quitando el humo desde los pies hacia arriba, empecé a verle unos vestidos blancos por aquí, más abajo donde yo los tengo. En el tobillo, como En uno el puede decir, tobillo, en el tobillo, que solamente se le veían eran sus sandalias de oro. Bueno, de ahí para arriba una bata blanca, hermosa, bonita, y aquí su cinto, que decía Rey de Reyes, Señor de Señores. Empezó a quitarse el humo de acá de sus hombros, empiezo a ver la cabellera, sus cabellos rubios, con canas de plata, muy brilloso, muy hermoso su cabello liso, ondulado. Y mira, me acuerdo que aquí en el rostro, esta partecita aquí el rostro sí no la podía ver, solamente le pude ver de acá arriba su cabello, pero aquí en la figura de su cara había una luz tan fuerte que es como cuando tú quieres ver al sol pero no puedes. Ok, te encandila. O sea, tenía rayos de luz en su rostro, en su cara, para que yo no le viera los ojos, la nariz, la boca. Solamente podía verle la cabellera, rubia con canas de plata, hermoso ese cabello. Y pude observar de que era Jesús, ese Jesucristo que muchos lo niegan, que muchos dicen que no es real, que muchos dicen que no, que hace más de 1000 años el diablo lo... No, ese está vivo y está en el cielo. Y está preparando morada para sus hijos, para los que creen en él. Amén. Y yo me acuerdo que cuando Dios, aleluya, él me miró, o sea, yo sentía que él me miraba, yo no podía verle los ojos, pero yo sentía que él me miraba con ese amor. Empecé a sentirme de que él me daba amor. Y yo me tiré al suelo, no que me tiré, sentí que algo me pegó, fueron los ángeles de Dios, porque la Biblia dice que ante él toda rodilla se tiene que doblar. Y los ángeles me pegaron por atrás y yo me caí de postrada. Cuando caí postrada, yo me postré y comencé a llorar y a pedirle perdón. Yo me acuerdo que yo ahí le decía, Señor, perdóname, perdóname. Yo lloraba, perdóname porque yo no sabía que tú eras real. Yo te negaba, yo negaba tu existencia. Yo me burlaba de mi mamá. Cuando ella me invitaba a la iglesia, yo me burlaba de ella. Que yo no creía en los cristianos, yo no creía. Y yo comenzaba a pedirle perdón a ese Dios, que yo empecé como que a echarle culpa a él de lo que a mí me había pasado. Y yo no creía en él por eso. Pero él se me reveló para que me diera cuenta que él es real. Sí. Y que Dios no es el culpable por las situaciones que nosotros pasamos. Que el culpable es otro. Que él vino a dañar y destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y yo me acuerdo que Dios, él me agarra cuando me ve ahí agachada llorando, pidiéndole perdón, él me agarra y él me carga. Cuando él me carga como una bebé, porque eso fue lo que me hizo sentir, que yo era su bebé. Y comienza él a hacer este movimiento conmigo y a mirarme de cerca. Y yo empiezo a llorar. Yo empiezo a llorar y diciéndole, como que colocándole quejas de todo lo que me habían hecho aquí en la tierra. ¿Y sabe qué me dijo Dios, varón? Me dijo, tranquila, hija, porque yo soy el que doy el pago a cada quien. Yo soy el Dios de la venganza. Por eso que cuando acometemos cosas a veces lo pagamos, ¿verdad? Porque hay cosas que se pagan aquí en la tierra, pero hay cosas que se pagan después de la muerte también. Exactamente. Entonces yo me acuerdo que él me cargaba con ese amor y yo lloraba y yo le decía, Padre, perdí mi hija, tranquila que yo la tengo. Aquí está, conmigo, no le va a hacer falta nada. Y eso me trajo como que un poco de paz, tranquilidad. Y cuando él me colocó en el suelo, porque él me coloca en el suelo, y me agarra de la mano y me dice, ven, vamos, te voy a mostrar algo para que tú vayas a la tierra, cuando tú estés en la tierra, porque te voy a dar otra oportunidad, me dijo, porque no era tu tiempo de morir. Y yo te voy a dar otra oportunidad y tú vas a contarle a la humanidad lo que yo te mostraré acá. Y yo empiezo a caminar con él por el cielo.
y empiezo a darme cuenta, ahí hay castillos, hay mansiones, hay cosas bonitas, cosas hermosas, esas casas grandes, y todo en oro, en diamantes, pero diamantes de esos finos, no son iguales de aquí en la tierra, allá es más verdadero, todo más puro. El oro más puro allá todavía. Y yo empecé a darme cuenta de todas esas cosas hermosas que estaban en el cielo y todos esos jardines de flores. Y yo empiezo a caminar con él. Pero veo que cuando voy caminando veo un grupo como que de niños que apenas que lo ven a él salen corriendo a donde él está conmigo. Porque yo estaba al lado de él. Y cuando esos niños vienen todos corriendo para encima, ellos se le echan encima a la misma vez que mi Señor Jesucristo hizo así como quien dice, muchos, me van a tumbar. Sí, me van a tumbar, sí. Pero ellos, al ver a Jesucristo, ellos como que les daba alegría. Ellos como que se alegraban al ver que ese era su padre. Y eran los niños abortados. Los niños que abortaron aquí en la tierra, las mujeres, nosotras las mujeres, porque yo también tuve provocados también. Yo era tremenda también, porque hubo un tiempo que también me saqué 2. Y yo hoy le pido perdón a Dios, porque cada vez que me acuerdo yo pido perdón, porque Dios me mostró todos esos niños que mueren aquí en la tierra, que los médicos los agarran y los sacan, le hacen degrado, que los desbaratan toditos. Esos niños están completicos allá arriba en el cielo. Y allá arriba en el cielo llaman a Dios Padre. Otros le dicen papá, otros le dicen papito. Y aún preguntan a sus padres que cuando le preguntan a Dios, Señor, ¿cuándo van a llegar mi papito y mi mamita? Imagínate, esos niños ya no guardan ni rencor por los que les hicieron. ¿Cómo es la magnitud de allá? ¿Cómo es? Ahorita está la piel por todo esto aquí. ¿Cómo es la magnitud de Dios? Que esos niños allá, ellos no sienten dolor, tristeza, no sienten resentimiento porque sus papás acá, su mamá lo abortaron. No. Ellos están llenos de amor allá porque no les hace falta. Si Dios les ha dado todo lo que ellos necesitan. Dios les ha dado amor, les ha dado todo. Y yo me acuerdo que Dios, después que paso esa etapa con los niños, Él me lleva para otro lugar. Y empiezo a ver una fuente de agua, un manantial de agua cristalino. Y empiezo a darme cuenta que hay una mujer ahí, en ese manantial de agua cristalina. Y la mujer está llorando. La mujer está llorando así en esta posición. Así, y llorando y el cabello hacia acá, y llorando y corrían lágrimas, y Dios me dice, ve, pregúntale, dile que por qué llora. Y yo me acuerdo que cuando yo camino hacia donde ella, cerquita, le pregunto, ¿por qué lloras? Ella a la primera pregunta ella no me miraba, y ella seguía llorando. A la segunda vez le dije, ¿por qué lloras, mujer? Y ella me mira. Cuando me mira, empecé a darme cuenta que esa mujer era hermosa. Su cabello liso, negro, bonito. Su cara perfilada. Una mujer muy hermosa. Y cuando ella me mira, me dice, hija, dile a la humanidad que no me adoren, que adoren a mi hijo. Ahí donde entendí que ella era María, la madre de Jesucristo. Ahí entendí, ahí donde yo me di cuenta que era María. Y ella lloraba y me decía, hija, dile a la humanidad que no me adoren a mí, que adoren a mi hijo porque él fue el que murió por ellos. A él lo crucificaron, él fue el que murió por ellos. Y él dio su vida por amor a ti, por amor a todos. Dile a la humanidad que no me adoren, que adoren a mi hijo. Esa mujer lloraba en el cielo, María, porque ella se daba cuenta que la adoraban más a ella, la vanagloriaban más a ella que al Dios que fue que dio la vida, que ese güey que sufrió cada clavo que pusieron en sus manos, en sus pies, y cada golpe, desbarataron sus costillas, desfiguraron su rostro, fue azotado, fue molido por amor a nosotros, la humanidad. Y ella lloraba, me acuerdo yo. Después de eso, Dios me muestra lo que tenía preparado para sus hijos que le obedecen aquí en la tierra. Todos dicen, no, yo soy hijo de Dios, mentira. Dios tiene preparado cosas grandes para los hijos que de verdad lo obedecen y que lo buscan. Y Dios me mostraba todas esas casas bonitas, todo eso puro, como castillos. No son casas pequeñas, son castillos, mansiones de puro oro fino, puras perlas preciosas y pura marfil. Hay ahí de toda clase de oro, de perla, de marfil, toda esa clase de belleza que
que aquí valen millones, pero allá no. Él es el creador. Imagínate, si aquí hay cosas bonitas, cuánto más en el cielo, que Él vive allá. Claro. Y me acuerdo yo que las calles eran de oro. De oro. Las calles todas eran de oro, donde vamos a pasar la eternidad con Él. Y yo me acuerdo que ya llega un momento que ya Él me muestra todo eso. Recuerdo que Él viene y me dice, hija, ya habían pasado 3 horas. Dice, hija, te tengo que regresar a la tierra. Yo no me quería venir. Ay, Dios mío, ahí fue la lucha de Él conmigo. Yo no me quería venir del cielo. Y yo comencé a agarrarlo por los... Por él tiene los mantos largos. Y comencé a pelear con con esas batas que él tiene largas. Y le decían, no, yo lloraba como si yo fuera una niña llorando por un dulce. No, yo no me quiero ir, le decía a Dios. Yo no me quiero ir, Señor, déjame aquí, yo en la tierra estoy sufriendo mucho, le decía yo a Él. Y Él se sonrió y me agarró y me dijo, no, hija, ya es el tiempo. O sea, él estaba calculando que allá abajo ya me querían como que pasar, me iban a rajar. Hacerle la autopsia. Me dijo, ya no hay tiempo, hija, pero viene Él y me agarra, me abraza, pero te voy a mostrar algo, me dice Él, que lo veas. Y Él me abraza, cuando Él me abraza, Él hace así con esta mano, conmigo aquí abrazada, y Él hace así. Cuando Él hace así, me muestra que hay un infierno aquí bajo esta tierra. Que aquí hay un infierno. El infierno queda aquí, el corazón abajo en la tierra. Queda el infierno. Y me muestra cómo había mucho fuego, mucha candela. Candela viva, candela de verdad que quema, de la propia, el lodo ese que botan los volcanes, pero más fuerte. Y comienza yo a ver esas personas, miles y miles y miles de almas. Y comienzan a hacer esto así, gritando, ¡ay! Comienzo yo a experimentar todas esas cosas desde allá arriba donde yo estaba con Él. Que Dios tiene tanto poder que con solamente hizo así su mano, ya me mostró todo el infierno. Entonces hay gente que no cree en esto, pero hay gente de Dios que lo ha vivido. Y así igual que yo, hay otros que Dios le ha dado la oportunidad de ir al infierno y conocen más ese lugar más que yo lo vi por unos momentos. Pero hay gente que lo ha vivido, hay gente que ha muerto y ha durado 3 horas en el infierno, hasta 2, hasta mejor dicho. Y esto es horrible, el infierno es horrible. Y Dios me mostró eso. Por eso es que hoy en día yo no me aparto de Dios porque yo sé para dónde voy, porque ya yo lo vi. Ya lo viví, a mí nadie me va a echar cuento que el infierno no existe, que el cielo no existe, porque yo lo viví. Yo lo viví en esas 3 horas que duré. Entonces, la gloria y la honra es para Dios, que Dios me llevó a ver esta experiencia para que yo misma me diera cuenta de que existe un cielo y existe un infierno. Y de que tarde o temprano el ser humano, si no se arrepiente de su maldad, de su pecado, de sus caminos, lamentablemente va a caer en ese lugar de infierno. Pero el que se aparta y hace la voluntad de Dios, se arrepiente, acepta a Cristo en su corazón, ese va a alcanzar la gloria y la vida eterna con Dios. Y amén. Dios tiene muchos regalos, galardones, cosas preparadas para sus hijos. Para los que sufrimos aquí en esta tierra, Él nos tiene muchas cosas preparadas ya. Y cuando Dios me coloca después en el suelo, que ya me va a enviar a la tierra, Él hace lentamente con su dedo. Yo me veía pequeñita ante Él, que Él es grande. Y es blanco, hermoso. Tiene una piel más fina que un bebé. Lindo, hermoso ese hombre. Y yo lloraba. No, yo pataleaba. Yo no quiero irme. Yo quería quedarme con Él, con ese ser divino en el cielo. Yo que eso es bonito. Me sentía amada por Él. Yo me sentía amada por ese Dios. Y Él nos ama hacia toda la humanidad. Porque Él dio su vida, Él pagó un precio alto por nosotros. Claro. Y yo me acuerdo que yo pataleaba como una bebé. No, Señor, no me mande. Y Él me decía, te voy a enviar, te voy a dar otra oportunidad, pero tienes que contar esto. Tienes que contar esto porque hay muchos que no creen. Y yo sé que hay muchos que no te van a creer, pero de todas maneras te toca contarlo.
Y Dios me dio la oportunidad y me dijo, te devuelvo porque tienes una misión que cumplirme. Y la misión que yo tenía para cumplirle, yo no entendía cuál era esa misión, porque yo cuando eso tenía 16 años. Pero después, en esta trayectoria de vida que he llevado, donde caí, en el mundo bajo que caí, de prostitución, de vandalismo, de sicario, esa clase de este mundo que yo viví, ahí empecé, cuando ya Dios me saca, empecé a entender cuál era el propósito por el cual Dios me había pasado por todo esto. Y era para poder ayudar a la prosperidad, a los que tienen. Y son cosas vividas, cosas tremendas, que me han ocurrido a mí, que yo muchas veces he llorado, Señor, ¿por qué yo pasé tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Por qué mi destino fue así, tan horrible, tan feo, un pasado? Y el Señor me dijo, porque muchos de los ministros pastores no van a entender al Señor, no van a entender bien porque hay unos que no han pasado por eso. Así es. Pero los que Dios pasa por estas cosas saben valorar un alma lo que vale para Dios. El pastor que ya ha pasado esto que yo he pasado, ya sabe valorar esa alma y no la puede echar atrás al mundo, porque sabe que eso fue un precio que Dios pagó por esa vida. Exactamente. El pastor que desprecia un alma en su iglesia, o cualquier persona, está también rechazando o desvalorando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Así es. Entonces ya yo entiendo, yo dije, Señor, ya entiendo para qué me procesaste por todo esto. Pero un día la voz de Dios me dijo, te he pasado por todo esto para cuando tú me sirvas, tú no seas de tropiezo para otros. Amén. Y que tú no te comportes igual a aquellos ministros, a aquellos pastores que no han sabido valorar el sacrificio que yo he hecho. Para ellos es fácil darle la espalda al vagabundo, al loco. Para ellos es fácil echarlos. No los excluyen. Lo sacan como que por fuera, por un lado. Entonces, ¿qué le toca a esa persona? De regresarse por donde vino. Exactamente. Entonces ya entiendo por qué Dios me dice, tienes una misión grande por cumplirme en la tierra. Pero para llegar a eso, yo tuve que pasar todas estas dificultades tan horribles, que no se las deseo a ningún joven ni a ninguna jovencita. Porque yo sobreviví fue por la misericordia de Dios. De lo contrario, yo estaría muerta, ni existiera en este mundo. Con todas las maldades que yo hice, con todas las cosas que yo participé. Porque a raíz de que era una niña, que me enseñaron, que me ponían a robar, esta banda que me agarró, ahí es donde voy a entrar ahora. Claro. A raíz cuando ya Dios me coloca acá, que yo abro mis ojos, porque Él me hace esto, Él lentamente baja su dedo y ¡tran! Me lo puso aquí, ya yo estaba allá. De vuelta. En el hospital. Pero no me podía mover, yo no podía moverme. Yo comencé, había un solo doctor que estaba tomando nota, ese yo no sé si era el que me iba a abrir, no sé. Y comencé yo a mover un pie, el pie derecho, me acuerdo yo. Y yo hacía así, porque yo no podía moverme, el espíritu se estaba apenas encajando en nada. Y yo empecé a mover el pie como para que dice, mira, estoy viva. No voy a dejar mochar. Estoy viva, yo movía el pie. Pero él estaba así, pero él empezó como que a darse cuenta que algo se estaba moviendo y él, cuando vio así que me estaba moviendo, ese doctor salió a correr. Ese doctor corrió, él le dio miedo. Yo vi su cara de expresión, él salió corriendo, le dio miedo, porque imagínate, hace 22 años que los muertos resucitaran. Eso era tremendo. Sí, y de 3 horas de muerta. Y él empezó a buscar sus otros compañeros, vinieron todos esos 8 médicos que me vieron partir, que vieron cuando me morí. Ellos son testimonios, son testigos. Cuando ellos vieron ahí que ya yo me movía, comenzaron a estabilizar todo otra vez, comenzaron otra vez a canalizarme, comenzaron a hacer. Y después ellos se alegraban, ellos me aplaudían. Ellos toditos así se pusieron como un círculo. Y me decían, bienvenida Lilibet, bienvenida, ¿dónde estabas? Dinos, cuéntanos. Tremendo, qué bonito. Bienvenidas por 3 horas. Ahí fue donde yo entendí que de verdad había 3 horas. Duraste mucho, me dijeron los médicos. Y se echaron para acá unas enfermeras,
cuéntanos dónde estaba, qué viste. Y yo comencé a contarle este testimonio, se lo conté a las enfermeras y a los doctores y ellos lloraban, porque ellos son los testigos principales, que este testimonio que yo le estoy diciendo es verdad y que ellos lo vivieron conmigo. Y yo sé que en la maternidad del Hospital de Venezuela debe encontrarse el historial de lo que pasó conmigo. Yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de un día esto ir allá a ese hospital y ver, traer ese informe. Esa historia clínica. Ese historial clínico. Si todavía lo guardan, porque eso pasó hace 22 años ya. Y yo me acuerdo que cuando ya estoy aquí en la tierra, ya de ahí, pues me llevaron a la casa. De ahí esperé que me pasara una dieta. Ahí empezó, ya se me quitó lo bueno. Y empezó el enemigo entonces a moldear mi mente otra vez, a trabajar conmigo. Y yo comencé, o sea, era el diablo, Satanás dentro de mí, a decirme que me vengara de lo que me hicieron eso. Que me vengara, que los que esto. Y eso fue una lucha tremenda. Tan tremenda que yo tuve que mejor alejarme de ellos. Porque ellos casi caen también en mis manos. Casi mía porque yo quería vengarme. Tal vez lo estoy apagando ahora. Yo no le había dicho al papá de mi hijo porque él también iba a mano mía. Y yo me acuerdo que yo un día preparé un café y le eché un mata-rata de eso que vendían en Venezuela, no sé cómo se llama. No me acuerdo porque eso yo era menor de edad. Y cuando yo le iba a dar ese café, la voz de Dios me habló y me dijo, ¿tú qué vas a hacer? Tremendo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Que tú mataste a su abuela y mataste a su papá. Y cuando la voz de Dios me habló así, yo sabía quién era el que me hablaba. Ya usted lo había escuchado y lo había visto. Y yo captaba la voz de él y yo agarré, no se tomen ese café y lo boté. Lo botaron, ellos lo botaron porque ya lo tenían servido. Me recuerdo yo en ese entonces. Y no les dije lo que les había echado, pero ellos casi manos mías. Yo estuviera presa. Mi mamá sabe que es así porque yo todos estos testimonios se los conté apenas que llegué. Y mi papá, toda mi familia. Pero no se había dado la oportunidad de yo decir mi testimonio al aire. Ni ninguna iglesia me había tampoco prestado atención ni cantado mi historia. Claro. Y me acuerdo yo que yo no aguantaba más, porque eran tantas veces que el enemigo me decía, mira, ella con su hijo bien y tú sin tu hija, tú sin tu... Y era mi hija, era una niña, era igualita a ella, era hermosa esa niña, igualita a ella. Y el diablo comenzó a maquinarme la mente, los demonios, porque ellos son los que le hablan al ser humano. Y comenzó una lucha espiritual. ¿Y qué hice yo? Yo dije, yo mejor me voy de esta casa. Ese día no estaba ahí, la pareja que yo tenía no estaba, pero estaba su mamá. Y yo no sé qué fue lo que me hizo que yo comencé a empacar. Yo me voy de aquí porque ya yo no aguanto estar más al lado tuyo. Si yo que me quedo aquí, yo a usted y a su hijo. Porque yo ya estaba llena de resentimiento, de deseo de vengarme. ¿Y qué hice yo? Yo preferí mejor, como ya la voz de Dios me había dicho, que qué iba a decirle yo a mi hijo si lo... Yo empecé, recogí todas mis cosas y me bajé. Me fui para abajo de un puente. El puente de las flores, de allá de Petare, 19 de abril. Bueno. ¿Sola se fue para allá? Sola. Eran las 12:30 y antes de irme ella se sonrió y dijo, tú no vas a durar ni una hora ya. Y yo le dije, míreme la cara que nunca más me vuelve a ver. Y yo me fui con mi hijo. A mí esa noche me pasaron cantidades de personas y no me dieron la mano. O sea, me veían con el niño en los bolsos, ninguno me dio la mano. A las 12:30 llega una pandilla. Ellos eran como unos 15 o más de 15, no me recuerdo bien. Y ellos son los que se me acercan. Cuando ellos se me acercan, yo tenía un bolsito aquí, tenía a mi hijo agarrado, había dejado un bolso grande acá de este lado. Yo dije, si se van a llevar el bolso que se lo lleve, pero a mi hijo nadie me lo toca. Y yo agarré
yo tenía mi mano metida, pero tenía el agarrado entre el bolso. Sí. Y yo cuando yo vi que ellos venían, yo lo saqué, yo le dije, el primero que venga a tocarme a mi hijo, le echo una mano, le vuelo la mano, porque ya no era la misma, yo sentía que en mí entró algo, una fuerza como de maldad, ya yo no era la misma niña, porque mi corazón se había llenado de odio, de dolor, de resentimiento, y era capaz, o sea, sentí que era capaz de matar a uno de ellos. Y ellos comenzaron a retroceder para atrás. Espérate, hija, espérate, chamita. Ellos me hablaban de chamita. Espérate, chamita, no hagas eso. Mira que no te queremos hacer daño. Mira lo que es eso. O sea, una pandilla querer resguardarme a mí. Donde la humanidad me dio la espalda. Donde pasaron miles de personas y no me dieron la mano. Y esta pandilla comienza a decir, te estamos viendo de hace rato, te estamos vigilando, que estás ahí con ese niño, ¿qué te pasó? Yo no quería hablar con ellos, mandaron dos, habían como dos de mujeres de ellos ahí. Sí. Una muchacha era como que de Magdalena, la otra creo que era como barranquillera, algo así. Y ellas se me acercaron como para que yo entrara en confianza con ellas. Bueno, ellas hablaron conmigo, mira Lilibet, te queremos ayudar, te vamos a dar todo a ti para el niño. O sea, ellos me recogieron. Okay. Y por eso es que llegó un momento que yo empecé a quererlos a ellos como familia, pero al principio fue duro, porque cuando ellos me llevan hasta donde ellos estaban, ahí empezó mi hijo a experimentar cosas, ahí empecé a darme cuenta de los explosivos. Tenían enterradas y empecé a darme cuenta que era un campo y que mi hijo no podía estar ahí. Duré ahí así como 3 meses con ellos, con el niño. El niño veía todo eso, que veía que expendían la droga ahí, veían dónde la guardaba. Uno de ellos me decía, estate pendiente, Lili, ve a tu hijo, porque donde él toque toda esta manzana se arrastra, se arrasa, se desaparece. Entonces, cuando ya yo empecé a darme cuenta que yo no podía tener mi hijo, yo llevo a mi hijo a un lugar donde lo tengan más seguro. Okay. Pero lo llevo, pero me llevaban vigilada. Porque ellos no son brutos, ellos fueron a ver a qué lugar yo iba a llevar a mi hijo, porque ellos tenían un plan conmigo. Y ellos, cuando me llevan a llevar a mi hijo, ellos se dan cuenta dónde meto yo a mi hijo. Yo bajo con ellos nuevamente, entrego a mi hijo. Cuando yo estoy acá con ellos me dijeron, bueno, mira, ya se te acabó la vaquita que te daba la leche, ya te pagamos 3 meses a ti y a tu hijo, ahora a ti te toca pagarnos lo que nosotros hicimos por ti. Así seco. Así seco. Yo estaba hasta dormida y me hicieron parar. Párate, sí, párate, porque ya no tienes que pagar todo lo que hicimos por ti y por tu hijo. Ellos me compraban pañales, me compraban leche, es verdad, me dieron hasta... Y ahora yo tenía que pagar. Y el problema era cómo. Yo decía, pero yo soy una niña, yo no sé trabajar, yo no sé esto. Tenía como unos 16 años. Yo soy una niña, ¿cómo voy a hacer? Yo no sé cómo les voy a pagar. Y viene ellos y me dicen, no, que vamos, te vamos a enseñar, vamos para Ruedo. Cuando ellos dicen vamos para Ruedo, yo digo, Dios mío, ¿qué será? Porque yo no entendía, yo era una niña novata, no entendía nada de eso. No sabía que era Ruedo. No sabía que era Ruedo. Y cuando me llevaron a Ruedo, van nada más 2 cosas que vamos a hacer. Y de ahí te toca a ti. Y me ponen a ver lo que ellos hicieron, era robar. Y después vienen y me ponen a mí una carga, que yo me acuerdo que venía un trabajador con 2 mujeres, o sea, eran 3 trabajadores, un varón y 2 mujeres. 2 chicas. Y ellos me dicen, te toca esos 3. Y yo los miré y yo dije, pero ¿cómo que 3 si yo soy una niña y soy chiquitica? Te toca esos 3, si no lo haces, te damos a tu hijo. Imagínate. Ya empezaron las amenazas con mi hijo. Y como ya yo había perdido una niña y sé lo que es perder un hijo. Y eso duele. Y ahora tengo un hijo, que ese niño yo lo quería bastante, era mi única felicidad. Y única compañía. Sí. Y entonces cuando ellos me decían así que me iban a matar a mi hijo, yo corrí. O sea, se me entraba algo, una fuerza en mí, la fuerza de madre.
Y corrí hacia donde estaban esas 3 personas, yo no sé, yo le di un impacto al hombre aquí, lo tumbé. Yo no sé cómo tumbé yo a ese hombre si yo era pequeñita, él era un hombre. Un impacto que le di aquí en el pecho, cayó desmayadito. Y las mujeres comenzaron a gritar. Y les pegué también, yo no sé cómo las privé. Cayeron todos 3 privados en el suelo. Mujeres grandes. Mujeres grandes y yo era pequeñita. Yo no sé si es que vieron el diablo en mí o algo, porque la verdad que ya yo no era la misma. Ya. Y con ese golpe que le di a ese hombre, imagínate, esas mujeres se acobardaron ahí. Y yo me acuerdo que los bolsos, le quité tarjeta, le quité todo porque venían cargados de... Cuando yo le quito todo eso, yo corro para donde están ellos salen corriendo a recibir lo que yo había... Lo que usted había ganado. Y por allá comenzaron a cargarme, ay, que mira, que yo sabía que la chamita iba a salir buena, que no sé qué cosa, y comenzaron a... Bueno, después al día siguiente, hoy vas a hacer otra cosa. Yo le dije que si no lo haces, ya sabes, a tu hijo. O sea, eso era como que el punto donde ellos me daban a mí duro. Eso era como cuando uno va de burro y empuja al burro. Eso sí. Y esta vez era de atracar un bus que iba para la playa. Ok. Que iba para la playa, a La Guaira. Y este bus tenía muchas personas. Y yo no podía decir que no, porque yo sabía que si cualquier movimiento a mí. Y vamos a ver que bueno, yo acepto el reto, vamos. Pero nosotros no vamos a hacer nada, me dijeron. Lo vas a hacer tú. Mire cómo Satanás comenzó a dañar mi vida, que ellos no me ayudaban. Ellos querían era que hiciera yo todo. Y ellos y recogían todo. O sea, era como que obligándome, forjándome a lo que ellos querían, al plan que ellos querían. Sí. Ellos estaban como que dando esa niñez, eso, lo que yo tenía para volverme como un monstruo, era como ellos. Y yo me acuerdo que a mitad de camino en ese bus, ellos se montaron todos atrás. Yo me monté a la mitad y me dieron el revólver. Ya ya yo lo llevaba encima antes de montarme en el bus. Y cuando ya el bus iba a mitad llegando ya, casi llegando, me acuerdo yo que me dan la señal. Yo me paro y miro y ellos me dan la señal. Cuando ellos me dan la señal, yo me levanto con el revólver, saco mi revólver y comienzo a intimidar a los pasajeros. Quédense quietos, levanten sus manos, denme todo lo que ustedes tienen. Y comenzaron ellos aunque ellos vieron en mí ellos vieron algo en mí, porque yo veía que ellos se llenaron de temor. Claro. Y yo no estaba jugando, porque yo lo estaba haciendo porque es que era la vida de mi hijo. Y cualquier movimiento que alguien hiciera, yo hubiera podido accionar esa. Una fuerte amenaza bajo la que usted estaba trabajando. Sí, entonces ellos vieron como que yo estaba demasiado, y ellos dirán, esta muchacha está hablando en serio. Y comencé a quitarles todo. Yo me acuerdo que había una muchacha con una cadena de oro y yo se la arranqué. Y ellos comenzaron, ya a recoger todo lo que los pasajeros me entregaban. Una vez ya nos bajamos del bus, pedimos la parada, el bus arrancó. Nosotros nos dirigimos hacia un área de la playa y allá tuvimos que dormir esa noche. O sea, a mí me cobraron un hueco, me metieron ahí hasta aquí. Para esconderse todo. Para escondernos porque éramos muchos y eso podía la policía capturarnos. Y otros estaban en unos barcos, unas lanchas así a boca abajo. Y ahí durmieron uno, pero la mayoría todos dormimos bajo los... Enterrados en la orilla de la playa, en la arena. Hasta el día siguiente, como a las 5:30, que salía el primer bus, ahí aprovechamos y salimos de ahí. Pero yo ahí en ese momento, yo le pedí a Dios, porque como yo había visto esa experiencia con Dios, yo le decía, Señor, perdona. Y como mis papás me habían enseñado también, yo los escuchaba orando, los veía orando, yo aprendí un poco. Mi papá me ponía a la fuerza a leer la Biblia, agarraba una correa, apréndete el salmo, tata, y ese fue uno de los salmos que me salvó. Y vieron momentos que yo estuve para morir y ese salmo se me bajaba y Dios me salvaba. Y vamos a ver que, bueno, nos fuimos de ahí de esa playa y eso, comenzamos a festejar, se festejaban parrandas, licores, todo, celebrando todo lo que hacían, los daños. Mi vida se fue metiendo cada vez más en lo profundo, en profundidad.
Y ya no lo hacía ya por amenazas, y ahora sí lo hacía porque ya me gustaba. O sea, ya empezó a gustarme. Le agarró el gustico al crimen. Sí, ya empezó a gustarme la maldad. Sí, porque así se le llama. Claro. Y empecé a sentirme yo como si, o sea, yo me sentía como si fuera muy fuerte, muy poderosa. O sea, todas las cosas que se me metieron a mí porque fueron demonios que se metieron en mi vida. Ya yo no le temía nada. Yo no le temía nada. Yo peleaba en pandilla, yo peleaba y como si yo fuera un hombre, como si yo fuera... Y muchas veces intenté también de que la que me la hacía me las pagaba. Muchas veces también tuvieron que meterse porque yo se me daba por querer matar. O sea, en mí entró un demonio como que de matar. Yo quería matar cada vez que me endrogaba, cada vez que tomaba alcohol, ya era un desespero y la mano me hacía así, quería como quería, no. O sea, son cosas fuertes que se le van entrando a uno a raíz de que uno va metiéndose en ese mundo bajo. ¿Y usted alcanzó a sacar a alguna persona del servidor? O sea, no, gracias a Dios, varias veces me sacaron cuando ya como que ya yo pasé a mano de 2 pandillas. Yo esto no lo había dicho en el primer video, yo pasé a mano de 2 pandillas. Y cuando yo paso a mano de esa pandilla, ya ahí eran personas más de alto nivel. Ya era gente que movía, pero en grande. Cantidades extremas. En grande, ya no estaba con la misma pandillita de antes, ya estaba en asuntos ya terribles. Bueno, yo empecé a trabajar con ellos también y es. ¿Cómo empiezo a trabajar con ellos? Cuando ese jefe me vio a mí, él estaba en ese momento cuando yo voy a hacer un robo con la pandilla que yo tenía primero. Cuando yo voy a hacer ese robo, todos se echan para atrás, ya la pandilla la están buscando para capturarla. Yo me acuerdo que salían en los periódicos, salía toda la pandilla en los periódicos de Venezuela. Y yo salía mirando para abajo, salía mirando para un lado. O sea, Dios me cubrió mi identidad. Dios me guardó mi rostro, mi cara para que nunca apareciera en un periódico. Sí. Eso se busca. Salían toditos, pero yo salía mirando para abajo, mirando para un lado, para otro. Totalmente que la que se daba cuenta era una prima que yo tenía allá en Bogotá, allá en Venezuela. Y ella me miraba, mira Lili, este eres tú, yo te conozco porque yo soy tu prima. Tremendo. Pero Dios siempre me guardó mi identidad. Y yo me acuerdo que esa pandilla, ese era mi último con ellos. Y cuando ellos se echan para atrás, porque ellos se empiezan a dar cuenta que habían como que antimotinas, o sea, nos iban a capturar a todos. Nosotros nos hicieron un allanamiento. Okay. Sí. Se metieron policías por todo ese sector del puente. Los encerraron adentro del barrio. Sí.